Hola, ¿qué tal a todos y todes? Bienvenidos a La Banca Narca. Una vez más me encanta estar con ustedes cada semana, cada 15 días, hablando de distintos temas que tienen que ver con literatura y cultura general. Pero bueno, esta vez, pues en realidad creo que nunca hemos hablado de cultura general, solo hemos hablado de literatura y más literatura, pero supongamos que en algún momento vamos a hablar de cultura general. Vamos a hacer un estudio de preguntados. Pero lo que los quería invitar hoy es hablar acerca de algo que hasta hace muy poco, de hecho es algo que me llevó a mí a crear este canal, que sin darme cuenta hasta hace poco que me puse a buscar por internet si esto tenía un nombre. Sí, tiene un nombre porque me di cuenta, y que me llevó a crear La Banca Narca en un principio para enfrentarme un poco a mí mismo y enfrentarme a mis temores, que es el bloqueo lector. Pero bueno, resulta que, como les dije, me enteré hace poco a raíz de mirar por internet cuántas personas han preguntado últimamente qué puedo hacer para superar mi bloqueo lector, cómo puedo superar mi bloqueo lector, qué es el bloqueo lector. Y la verdad, pues no me di cuenta que esto primero afectaba a tantas personas y segundo, que ya tuviera un nombre, que tuviera que ya estuviera dentro de un catálogo, algo así como si fuera un trastorno del DSM-4 o DSM-5, o no sé en qué DSM vayan los psicólogos y los psiquiatras en este momento. Y pues obviamente uno está más familiarizado con el término bloqueo creativo, que es, incluso en La Banca hay un video sobre esto, que es cuando los artistas o los escritores tienen estos problemas con los cuales no pueden crear su obra. Pero ¿qué pasa en serio cuando los lectores ya no quieren leer, cuando los lectores ya no sienten ese gusto por la lectura, digamos? Y eso fue lo que me pasó a mí. Y les quiero hablar un poco también desde mi experiencia. Obviamente no quiero hoy darles un tip para superar el bloqueo lector, sino que más quiero hablarles de esa experiencia y quiero que se den cuenta que somos muchas personas que hemos sufrido de esto por una u otra razón. Entonces, bienvenidos como siempre a La Banca Narca y vamos a hablar acerca de este bloqueo lector monstruo de monstruos. Y es que, como se los dije en un principio, buscando por internet me di cuenta que hay muchas personas que se preguntan hoy en día qué puedo hacer frente al bloqueo lector. ¿Y qué es esto del bloqueo lector? Básicamente, y hablando desde mi experiencia, de un momento a otro sin darme cuenta, o tal vez dándome cuenta, dejé de lado todo lo que amaba en cuanto a la literatura, hablando, ¿no? Entonces dejé de tener tanto gusto por los libros como antes lo tenía, y obviamente esto que genera que uno se juzgue mucho, es decir, ya no estoy leyendo como antes. ¿Qué me pasa? Porque ya no soy tan bueno, porque ya no puedo leer los mismos libros que antes, porque ya no me interesan tanto estos temas, porque ya no termino una novela. Entonces esto lo que hace es que uno termine juzgándose a uno mismo y termine obligándose a leer muchas novelas que terminan quedando inconclusas por la necesidad, y obviamente por la necesidad de que tengo que leer. Casi que leer se convierte en una obligación más que en un gusto. Entonces, al obligarnos a leer no estamos haciendo más sino hacernos un daño a nosotros mismos, porque no nos estamos comprendiendo y al mismo tiempo no estamos comprendiendo la lectura. En mi caso, por ejemplo, mientras leía estaba pensando en otras cosas, y obviamente también a esto se suma que empezamos a acumular libros en nuestras libros y libros y libros y libros en nuestras estanterías y en nuestra cabeza. Es decir, tengo que leer esto, tengo que leer esto, tengo que leer aquello, me recomendaron este libro, me recomendaron este otro, porque no he leído este. Entonces vamos a reuniones a tomarnos cualquier cosa con un parcero, y de un momento a otro empieza a hablarnos de: uy, ya te leíste este libro, y uno empieza a sentirse un poco mal porque uno empieza a decir como: hey, bueno, estoy relegado de esta cosa, no estoy leyendo. Y la culpabilidad obviamente no es el mejor amigo en esos momentos, porque pues obviamente uno se culpa por todo como si uno tuviera la culpa, y no es así, primero que todo, y segundo, pues no entiende tampoco qué es lo que está pasando. Y luego de eso obviamente aparece el genial amigo de los momentos en los cuales uno está bien bloqueado, que es la procrastinación. Es decir, empezamos a hacer cualquier otra cosa, cualquier chimbada que no nos va a nutrir para nada. En mi caso era una adicción constante a las series. Prefiero llegar a la casa y ver cuantas series más no puedas, a tomar la novela y ponerme a leer, porque francamente ya no le encontraba de cierto modo gusto a la literatura. Ya la literatura se había convertido más en una obligación que en ese placer que fue al principio, y creo que ahí radica ese gran problema. ¿Cuál es el placer dónde quedó el placer de leer? ¿Sí? Y es que entonces de un día a otro,
el placer de leer, como se los dije, queda abandonado y el simple hecho de pensar en sentarse a tomar una novela, un poema, incluso un cuento, ya se vuelve algo como que algo un poco sofocante. Entonces empezamos a aplazar y aplazar y aplazar y aplazar el momento de leer porque le damos prioridad a otras cosas. Hey, tengo que el trabajo, tengo la universidad, tengo que hacer las tareas, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y sabemos que tenemos el tiempo. De hecho, el tiempo siempre va a estar y cuando nosotros amábamos la literatura, amábamos la lectura, el tiempo estaba en cualquier lado, pero hoy en día ya no, ya es más el cansancio, las tareas acumuladas, las ganas de procrastinar. Hey, me recomendaron esta serie, bueno, rico, vamos a ver esto. Hey, me recomendaron esta otra cosa. Hey, bueno, con tal de no llegar al momento perturbador que se vuelve la literatura. ¿Por qué? Porque la empezamos a ver, otra vez les digo, lo estoy hablando desde lo que me pasó a mí, la empezamos a ver más como una obligación y esa obligación se convierte casi que en la cruz que uno tiene que cargar todo el tiempo para poder saber algo acerca de los libros, saber conocer un poco más acerca de los autores y no nos damos cuenta que no es una obligación. Entonces, ¿qué me sirvió a mí? Obviamente no quiero hacer esta lista, no quiero hacer este top 10 de cómo superar el bloqueo lector, top 10 de 10 consejos para que pueda superar el consejo lector rápidamente, porque en realidad no creo que haya un consejo claro. Cada uno de nosotros tiene sus particularidades y como individuos que somos, obviamente vamos a afrontarlos de manera distinta. Les voy a hablar un poco de lo que me sucedió a mí. Y es que, por ejemplo, cuando vemos ese top 10, en uno me encontré que decían como vuelve a los libros que ya leíste y sí, puede que funcione, puede que a uno le sirva volver a los libros que leyó o a los grandes clásicos o a los libros que lo motivaron a leer en algún momento, pero también puede que al leer esos libros ya uno no los vea desde la misma forma, que al enfrentarse a esos autores que antes lo enamoraban a uno, ahora uno los lea y diga como que obviamente los está viendo desde la frustración, la desesperanza, la pereza misma. Entonces puede que termine frustrando esas grandes lecturas. Al mismo tiempo, por ejemplo, veía uno que decía como, ay, bueno, enfréntate a algo nuevo, lee cosas nuevas. Sí, está bien leer siempre cosas nuevas, nunca está de más leer cosas nuevas, pero también es bueno entender que leer cosas nuevas también puede verse como lo forzado, como que tratando de mover ese tren a las malas, tratando de darle maquinaria a ese tren a las malas, y tal vez el consejo, tal vez lo mejor que podemos hacer es, bueno, paremos un minuto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué ya no estamos leyendo? ¿Por qué ya no nos gusta tanto la literatura como nos gustaba antes? ¿Por qué esos libros que antes nos llamaban tanto la atención ya no nos la llaman tanto? Y es que no nos damos cuenta que nos estamos forzando y que forzarse lo único que va a generar es que nuestra maquinaria funcione de más y que empezamos a ver la literatura más como un deber, el deber conocer esto, el deber conocer aquello, el deber y menos como ese disfrute, ese goce que teníamos nosotros. Y es que nadie nos está obligando a nosotros a leer un libro, a dejar una novela a medias y no tenemos por qué, por qué mostrarle a todo el mundo las obras o las novelas que hemos leído. Algo muy curioso es que, por ejemplo, hoy en día muchos suben ahí a internet, no me acuerdo en qué, como los 10 libros que ya me leí, los libros de mi lista de libros, como listo, bien, parceros, cada quien lee a su ritmo, cada quien hace las cosas a su momento y disfruta sus lecturas como le caigan. Entonces no hay necesidad de verlo como un deber, más bien es una necesidad para algo que, vuelvo, les digo, me funciona a mí. Es la necesidad más de airarse un poco, de meterse un poco de aire, de salir un poco de esta rutina y de entender, bueno, ¿qué fue lo que me llevó a mí a leer? ¿Por qué yo leía? ¿Qué me gustó a mí de las grandes lecturas? ¿Qué me encontré con este mundo de la literatura? ¿Qué me llevó ahí? ¿Por qué empecé a leer? ¿Empecé a leer porque era un deber? ¿O empecé a leer porque en realidad disfrutaba de esta literatura que me saca, de estos libros que me sacan de la realidad o que me plantean críticas de la realidad o que me plantean mundos fantásticos y me gusta la literatura fantástica o no sé a lo que me llevó la literatura y por qué me enamoré de ella y cuáles fueron esos, qué me llevó también a enamorarme del arte mismo, por qué me enamoré del arte de la literatura y por qué me enamoré de los autores que me enamoré? No está de más airearse un poco, meterle un poco de aire al oxígeno y pensar también en uno mismo y darse cuenta que la literatura no es un deber, no es ese deber snob, un poco de, sí señores, me he leído todos estos grandes autores, ¿por qué no? Bien, parceros, cada quien lee a su ritmo. Y una vez que uno se da cuenta dice, bueno, podemos disfrutar de la literatura, podemos volver al placer literario, podemos leer a nuestro ritmo, podemos leer lo que yo quiera y no leer lo que no quiero. Bueno, pues a no ser que uno tenga el deber de la universidad o de otros compromisos que ahí sí, pues lo siento, ¿no? Toca leer lo que toca leer, pero entonces no es esto, no es una competencia por quien lea más, es una forma también de disfrute y es de las pocas formas de disfrute que nos quedan en medio de todo este caos mundial, pero
Entonces gócenla. A mí lo que me funcionó fue eso, airearse un poco y obviamente darse cuenta que hay arte en todo, no negarse otras formas de arte. Hay arte en la pintura, hay arte en la música, hay arte en el folclore, hay arte, hay todo, casi todo tiene ese tipo de arte. Entonces abrirse un poco más a la mente, airear, refrescar las ideas y volver para retomar otra vez luego eso. No importa cuándo lo retome uno, un bloqueo lector le puede durar unos años, que ojalá no le deseo a nadie que le dure años, como puede que dure meses, ojalá. Pero entonces tal vez el mundo, tal vez uno mismo se está diciendo como, hey, paremos, refresquemos un poco y pues volvamos a la matriz de por qué es que yo leía, por qué es que me enamoré de la literatura, por qué me enamoré de los grandes autores y no hay ningún problema. No creo que sea un trastorno pues que nos lleve a frustrarnos de por vida. Entonces gócenlo, acuérdense por qué gozaban la literatura, acuérdense por qué gozaban sus lecturas y pues no está de más que recomienden libros con sus parceros, pero que no se obliguen a leer, que creo que es lo principal que nos dimos cuenta cuando leíamos toda esta gente escribiendo acerca de su bloqueo lector. Es como si me siento obligado a leer y no, nadie está obligado a leer. Uno lee porque lo disfruta, porque quiere conocer y porque ama ese conocimiento que está en los demás autores. Entonces no sé si ustedes han tenido un bloqueo lector. En mi caso, como les dije, yo sí tuve un bloqueo lector. Me duró, no quería leer, no quería enfrentarme a la literatura, me obligaba a leer y fue lo más perturbador del mundo obligarse a leer y también tuve mi época en que buscaba por internet cómo quitarme esto, entonces me enfrenté a todos estos tips, a todos estos 10 consejos para 10 cosas, 10 no sé qué, y al final lo que uno termina es haciendo lo que a uno se le da la gana. Gócenselo, esta es una experiencia, esto me llevó a crear a mí La Banca Narca, pues con ánimo también de hablar un poco de cómo ha sido mi proceso como lector, mis lecturas, mis transformaciones como lector y obviamente a crear este espacio también para gozárnosla. Si alguno de ustedes ha tenido un bloqueo lector y quiere escribirnos cómo salió de esta vaina o cualquier cosa, creemos un grupo de ayuda para el bloqueo lector en La Banca Narca. Genial. No olviden seguirnos en Facebook, no tengo una obsesión por Facebook, no sé qué pasa por Facebook. En Twitter tampoco, se me olvidaron las redes sociales de La Banca Narca. Instagram. En Instagram y en YouTube, que estamos ahorita. En Instagram vamos a empezar a subir nuevas cosas. Y como siempre, gracias. No olviden suscribirse, activar la campanita. Nos vemos con otros temas para una próxima oportunidad. Y como siempre, gracias.